Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Nunca retes a la muerte. La historia que voy a contarles es real, o al menos eso me dijo la persona que me lo contó. Esta era una amiga de mi madre, quien dice haberla vivido en carne propia hace muchos años atrás, cuando todavía era una joven esposa y madre de familia. Su nombre era Rebeca y su esposo se llamaba Luis. Ellos se habían casado por amor y tenían una vida feliz y tranquila. Sus hijos eran sanos y bien educados, vivían en una casa bonita, y Luis era un hombre responsable y trabajador que se esforzaba por darle lo mejor a su familia. Casi parecía el hombre perfecto, pero tenía un pequeño defecto, y es que él era demasiado incrédulo con respecto a todo lo paranormal. No creía en nada que no fuera científico o racional, y se burlaba de las supersticiones y las tradiciones de su pueblo. Todo lo contrario a Rebeca, quien era una mujer creyente y respetuosa de las costumbres ancestrales que le habían sido transmitidas por sus padres y abuelos. Y entre todas esas costumbres, una de ellas era el no acostarse a dormir boca arriba con los pies y las manos cruzadas, pues decía que así era como se acomodaban a los muertos en su casa antes de llevarlos al cementerio. Se decía que si hacías esto, era como estar llamando a la muerte y que ésta podía venir a buscar al imprudente que se atrevía a desafiarla. Rebeca le había advertido muchas veces a Luis que no debía acostarse así, pero él no le hacía caso y se reía de ella. Le decía que eso era una tontería, que no pasaba nada, que él estaba sano y fuerte y que no tenía miedo de la muerte. Con estas palabras siempre hacía lo mismo cada vez que llegaba de su trabajo. Se acostaba en la cama boca arriba, con los pies y las manos cruzadas, y se quedaba dormido. Pero un día Luis decidió hacer una broma un poco macabra a su esposa. Dice que cuando éste llegó de trabajar, le dijo a ella: «Mira, mujer, así me acuesto yo y no pasa nada». Y se acostó como siempre, pero esta vez se tapó con una sábana blanca de pies a cabeza, simulando ser un cadáver. Rebeca lo vio y sintió un escalofrío. Rápidamente lo destapó y le dijo: «Luis, por favor, no hagas eso, me asustas». Pero él solo se burló de ella y le dijo: «Ja, ja, ja, no pasa nada, tú que te crees todas esas cosas». Y se volvió a tapar con la sábana. Rebeca se sintió muy molesta e indignada por la actitud de su esposo. Le parecía una falta de respeto hacia ella y hacia los muertos. Entonces le dijo: «Luis, esto no es un juego. Estás ofendiendo a la muerte y ella te puede castigar». Pero él no le hizo caso y siguió riéndose bajo las sábanas. Entonces Rebeca, refunfuñando, se fue a otro cuarto y lo dejó solo. A los pocos días de esto, Luis comenzó a tener problemas graves de salud. Todo lo que comía le hacía daño y vomitaba continuamente. Perdió el apetito y bajó muchísimo de peso. Se sentía débil y cansado. Rebeca lo llevó al médico y le hicieron muchos análisis, y cuando terminaron, los resultados fueron devastadores, pues resultó que Luis tenía cáncer de estómago en estado muy avanzado. El médico le dijo que no había mucho que hacer, que solo podían darle medicamentos para aliviar el dolor y esperar su deceso. Luis no podía creer lo que el médico decía. Él siempre se había considerado un hombre sano y muy fuerte. No entendía cómo le había pasado eso, pero Rebeca sí lo entendía. Ella sabía que era el castigo de la muerte por haberse burlado de ella tantas veces. Ella se lo había advertido, pero él no había hecho caso, y ahora era demasiado tarde para arrepentirse. Después de esto, Luis duró tan solo 3 meses más. El cáncer se lo comió por dentro y lo dejó hecho un esqueleto. Y como ironía de la vida, murió en la cama boca arriba, con los pies y las manos cruzadas, tal y como le gustaba acostarse a descansar. Rebeca lo lloró con mucho dolor y con rabia, mientras le decía al cuerpo de su esposo: «Y ya ves, tonto, yo te lo advertí, con la muerte no se juega, pero nunca me hiciste caso». Y con estas y otras palabras, le reprochaba mientras lloraba amargamente.
Según ella, me contó que esa era una creencia muy arraigada en su familia desde generaciones atrás. Ella respetaba a la muerte y le rendía homenaje cada año en el Día de los Muertos. Le ponía ofrendas y flores, pues sabía que en algún momento iba a venir por nosotros y era mejor tenerla como nuestra amiga. Cuando me terminó de contar esta historia, yo solo me quedé pensando que Luis era un hombre moderno y escéptico como muchos lo somos, que se creía superior a las tradiciones y a las supersticiones, y que pensaba que la muerte era solamente un fenómeno biológico, que no tenía nada de misterioso, ni mucho menos era algo sagrado. Y después de reflexionar acerca de lo aquí contado, creo que él la desafió y la provocó, y ella lo único que hizo fue hacer su trabajo y demostrar que ella puede hacerse presente cuando así lo desee. Ahora yo, su amigo Javier, quien está narrando esto, les pregunto a ustedes, ¿será cierto lo que contó Rebeca o será solo un mito de algún pueblo? ¿Ustedes piensan que por acostarse así, con las manos y pies cruzadas, están invocando a la muerte? En lo personal les diré que en ocasiones sí lo he hecho, pero desconocía de esta creencia. Ahora voy a pensarlo 2 veces antes de hacerlo nuevamente. Gracias por escuchar. Mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, les pedimos que si les ha gustado, no olviden suscribirse a este canal, activar todas las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Ahora sí, sin más que decirles, y esperando que tengan un excelente resto de jornada, se despide su amigo Javier de esta narración y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.